El sistema binario es un sistema de numeración en el que los números se representan utilizando solamente las cifras 0 y 1. Es uno de los que se utiliza en las computadoras debido a que trabajan internamente con los niveles de voltaje, por lo cual su sistema de numeración natural es el sistema binario, 1 para encendido y 0 para apagado. La palabra binario viene de bi, que significa dos. Tenemos bi, en otras palabras, como bicicleta, dos ruedas, o binoculares, dos ojos. Los agrupamientos se realizan de dos en dos. Dos unidades de un orden forman la unidad de orden superior siguiente. Este sistema de numeración es sumamente importante, ya que es el utilizado por las computadoras para realizar todas sus operaciones. En el sistema binario, el número 2 no existe. Cuando llegamos a dos unidades, se forma un nuevo orden. Entonces 2 se escribe 1, 0 en este sistema. Este sistema, muy práctico para los cálculos automatizados con sistemas electrónicos digitales, es sin embargo un tanto engorroso en la escritura cotidiana, ya que la expresión de las cantidades resulta muy larga. Decimal a binario. Se divide el número del sistema decimal entre 2, cuyo resultado entero se vuelve a dividir entre 2, y así sucesivamente hasta que el dividendo sea menor que el divisor 2. Es decir, cuando el número a dividir sea 1, finaliza la división. Veamos un ejemplo. Transformar el número decimal 131 en binario. El método es muy simple. Dividimos 131 entre 2, da 65 y el residuo es igual a 1. 65 entre 2 nos da 32 y el residuo es igual a 1. Y así vamos haciendo divisiones sucesivas hasta llegar al último. 1 dividido entre 2 da 0 y el residuo es igual a 1. Ordenando los residuos del último al primero o de arriba hacia abajo, obtenemos 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Entonces decimos que 131 en binario nos daría esa cantidad expresadas en ceros y unos. Otra forma de conversión consiste en un método parecido a la factorización en números primos. Es relativamente fácil dividir cualquier número entre 2. Este método consiste también en divisiones sucesivas. Ojo aquí, dependiendo de si el número es par o impar, colocaremos un 0 o un 1 en la columna de la derecha. Si es impar, le restaremos 1 y seguiremos dividiendo entre 2 hasta llegar a 1. Después solo nos queda tomar el último resultado de la columna izquierda, que siempre será 1, y todos los de la columna de la derecha y ordenar los dígitos de abajo hacia arriba. En el siguiente ejemplo convertiremos el número 100 a binario. Muy bien, el método dice que es parecido a la factorización, que consiste también en divisiones sucesivas. Dividimos 100 entre 2 es 50, colocamos un 0. 50 entre 2 es 25, colocamos otro 0. 25, como se podrán dar cuenta, es impar, entonces colocamos un 1 y le restamos 1. Entonces 25 menos 1 es igual a 24. Entonces 24 entre 2 es 12. 12 entre 2 es 6, colocamos un 0. 6 entre 2 es 3, colocamos otro 0. Vuelta otra vez, nos encontramos con un número impar. 3 menos 1, 2. 2 entre 2 es igual a 1 y como es impar, colocamos un 1 igualmente. Ahora colocamos los números de arriba hacia abajo como en el ejemplo anterior. Nos quedaría que 100 decimal es igual a 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, binario. Decimal con decimales a binario. Para transformar un número del sistema decimal al sistema binario. 1. Se transforma la parte entera a binario. Si la parte entera es 0, en binario será 0. Si la parte entera es 1, en binario será 1. Si la parte entera es 5 en binario, será 1, 0, 1. Y así sucesivamente. 2. Se sigue con la parte fraccionaria multiplicando cada número por 2. Si el resultado obtenido es mayor o igual a 1, se anota con un 1. Binario. Si es menor que 1, se anota como un 0 binario. Por ejemplo, al multiplicar 0.2 por 2, como resultado
1.2, lo cual indica que nuestro resultado es 1 en binario. 3. Después de realizar cada multiplicación, se colocan los números obtenidos en el orden de su obtención. 4. Algunos números se transforman en dígitos periódicos, por ejemplo, el 0.1. Ejemplo, 0.3125 en decimal sería 0.0101 binario. El proceso es muy simple. 0.3125 por 2 es igual a 0.625. Como no es mayor a 1, colocamos 0. 0.625 por 2 es igual a 1.25. Como es mayor a 1, colocamos 1. 0.25 por 2 es igual a 0.5. Como no es mayor a 1, colocamos 0. 0.5 por 2 es igual a 1. Como es igual a 1, colocamos 1. En orden sería 0, 1, 0, 1. Ya pasado a binario sería 0.0101. Otro ejemplo, 6.83 en decimal sería 110.11010010001111 binario. El proceso de igual forma es muy simple y fácil. El número 6, que es entero, lo calculamos con los métodos anteriores que ya vimos. En este caso el 6 sería 110 binario. Ahora procederemos con los puntos decimal. 0.83 por 2 es igual a 1.66. Como es mayor a 1, ponemos 1. 0.66 por 2 es igual a 1.32. Como es mayor a 1, ponemos 1. 0.32 por 2 es igual a 0.64. Como es menor a 1, ponemos 0. Y así sucesivamente, multiplicaciones por 2. Al final, en orden quedaría 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, binario. Entonces, juntando la parte entera binaria con la parte decimal binaria, nos quedaría 1, 1, 0, punto, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, binario. Binario decimal. Para realizar la conversión de binario decimal se realiza lo siguiente. 1. Se inicia por el lado derecho del número en binario. Cada cifra se multiplica por 2 elevado a la potencia consecutiva, comenzando por la potencia 0,2 a la 0. 2. Después de realizar cada una de las multiplicaciones, sume todas y el número resultante será el equivalente al sistema decimal. Ejemplo, en el primer caso multiplicaremos los dígitos por 2 y elevamos a la potencia que le corresponda. Después sumamos todos y nos da 53. Lo mismo para el caso número 2 y para el caso número 3. También se puede optar por utilizar los valores que presenta cada posición del número binario al ser transformado, comenzando de derecha a izquierda y sumando los valores de las posiciones que tiene un 1. Otro ejemplo, el número binario 101010 corresponde en decimal al 82. Se puede representar de la siguiente manera. Entonces se suman los números 64,16 y 2. Para cambiar de binario con decimales a decimal se hace exactamente igual, salvo que la posición 0, en la que el 2 es elevado a la 0, es la que está a la izquierda de la coma y se cuenta hacia la derecha a partir de menos 1. Binario decimal con parte fraccionaria binaria. 1. Inicia por el lado izquierdo, la primera cifra a la derecha de la coma. Cada número multiplíquelo por 2 elevado a la potencia consecutiva a la inversa, comenzando por la potencia menos 1. 2 a la menos 1. 2. Después de realizar cada una de las multiplicaciones, sume todas y el número resultante será el equivalente decimal. Ejemplos: 0.10100 binario es igual a 0.6425 decimal. El proceso es fácil y simple. Se empieza de derecha a izquierda. 1 por 2 elevado a la menos 1 es igual a 0.5. 0 por 2 elevado a la menos 2 es igual a 0. 1 por 2 elevado a la menos 3 es igual a 0.125.
y así sucesivamente. La suma es igual a 0.6400.625. Ejemplo 2. 0.110111 binario es igual a 0.859.375 en decimal. Igualmente, de derecha a izquierda, 1 por 2 elevado a la menos 1 es igual a 0.5. 1 por 2 elevado a la menos 2 es igual a 0.25. Y así sucesivamente. La suma es igual a 0.859.375 en decimal. Suma de números binarios. La tabla de sumar para números binarios es la siguiente. Las posibles combinaciones al sumar dos bits son 0 más 0 es igual a 0, 0 más 1 es igual a 1, 1 más 0 es igual a 1, 1 más 1, 0 llevando 1. Note que al sumar 1 más 1 es 1, 0 decimal, es decir, llevamos 1 a la siguiente posición de la izquierda. Esto es equivalente en el sistema decimal a sumar 9 más 1 que da 10, 0 en la posición que estamos sumando y un 1 de acarreo a la siguiente posición. Ejemplo, se puede convertir la operación binaria en una operación decimal, resolver la decimal y después transformar el resultado en un número binario. Operaciones como en el sistema decimal, comenzando a sumar desde la derecha. En nuestro ejemplo, 1 más 1 es igual a 0 llevando 1. Entonces escribimos 0 en la fila del resultado y llevamos 1. Este 1 se llama acarreo o arrastre. A continuación se suma el acarreo a la siguiente columna. 1 más 0 es igual a 1. Y seguimos hasta terminar todas las exactamente como en decimal. Resta de números binarios. El algoritmo de la resta en sistema binario es el mismo que el del sistema decimal, pero conviene repasar la operación de resta en decimal para comprender la operación binaria, que es más sencilla. Los términos que intervienen en la resta se llaman minuendo, sustrayendo y diferencia. Restas básicas: 0 menos 0, 1 menos 0 y 1 menos 1 son evidentes. 0 menos 0 es igual a 0, 1 menos 0 es igual a 1, 1 menos 1 es igual a 0, 0 menos 1 es igual a 1. Se toma en 1, 0 menos 1 es igual a 1. En sistema decimal equivale a 2 menos 1 es igual a 1. La resta 0 menos 1 se vuelve igual que en el sistema decimal, tomando una unidad prestada de la posición siguiente. 0 menos 1 es igual a 1 y me llevo 1. Este valor se resta al resultado que obtenga entre el minuendo y el sustrayendo de la siguiente columna, lo que equivale a decir en el sistema decimal 2 menos 1 es igual a 1. Ejemplos. En sistema decimal sería, para el primer ejemplo, 17 menos 10 es igual a 7. Y para el segundo, 217 menos 171 es igual a 46. Producto de números binarios. La tabla de multiplicar para números binarios es la siguiente. 0 por 0 es igual a 0. 0 por 1 es igual a 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. El algoritmo del producto en binario es igual que en números decimales, aunque se lleva a cabo con más sencillez, ya que el 0 multiplicado por cualquier número da 0 y el 1 es el elemento neutro del producto. Por ejemplo, multipliquemos 1, 0, 1, 1, 0 por 1, 0, 0, 1, el cual nos dará el siguiente resultado: 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. División de números binarios. La división en binario es similar a la decimal. La única diferencia es que a la hora de hacer las restas dentro de la división, estas deben ser realizadas en binario. Ejemplo: dividir 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 274 entre 1, 1, 0, 1, 13 nos da el siguiente resultado: 0, 0, 0, 0, 1. Sistema hexadecimal. Con base en el número 16
Un número hexadecimal es un número escrito en base 16, que está formada por 16 dígitos diferentes en lugar de los 10 dígitos del sistema decimal. Generalmente los 16 dígitos son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E y F. Consiste en utilizar las letras para representar los números del 10 al 15, mientras que para el 16 implementaremos el 1 y el 0. La razón para el uso del sistema hexadecimal es que su conversión a binario o a la conversión de binario a hexadecimal es muy simple, puesto que al ser 16 igual a 2 elevado a la 4, 4 números binarios componen un número hexadecimal. Tabla de conversión entre decimal, binario, octal y hexadecimal. Fracciones. Como el único factor primo de 16 es 2, todas las fracciones que no tengan una potencia de 2 en el denominador tendrán un desarrollo hexadecimal periódico. Existe un sistema para convertir números fraccionarios a hexadecimal de una forma más mecánica. Se trata de convertir la parte entera con el procedimiento habitual y convertir la parte decimal aplicando sucesivas multiplicaciones por 16 hasta convertir el resultado en un número entero. Por ejemplo, 0.6.640.625 en la base decimal, multiplicando por 16, 1.0625. El primer decimal será 1. Volvemos a multiplicar por 16 la parte decimal del anterior resultado, 1. Por lo tanto, el siguiente decimal será un 1. Resultado 0.11 en base hexadecimal. Como el último resultado se trata de un entero, hemos acabado la conversión. Hay otras opciones en las que no llegamos nunca a obtener un número entero. En este caso tendremos un desarrollo hexadecimal periódico. Operaciones en sistema hexadecimal. En el sistema hexadecimal, al igual que en el sistema decimal, binario y octal, se pueden hacer diversas operaciones matemáticas. Entre ellas se encuentran la resta entre dos números en sistema hexadecimal, la que se puede hacer con el método de complemento a 15 o también utilizando el complemento 16. Además de estas, debemos manejar adecuadamente la suma en sistema hexadecimal explicada a continuación. Suma: 9 más 7 es igual a 16. 16 menos 16 es igual a 0. Nos llevamos 1 y es 1, 0. En este caso la respuesta obtenida, 16, no está entre el 0 y el 15, por lo que tenemos que restar 16. Por lo tanto, la respuesta obtenida será 1, 0, sistema hexadecimal. Hay que tener cuidado de utilizar correctamente las letras, ya que operar a la vez con letras y números puede crear confusiones. A más 6 es igual a 16. 16 menos 16 es igual a 0 y nos llevamos 1. Ocurre lo mismo que en el ejemplo anterior. A más A es igual a 20. 20 menos 16 es igual a 4 y nos llevamos 1. La respuesta es 20 y no está entre el 0 y el 15, por lo que tenemos que restarle 16. Por lo tanto, la respuesta obtenida será 14, sistema hexadecimal. F más E es igual a 29. 29 menos 16 es igual a D y nos llevamos 1. La respuesta es 29 y no está entre el 0 y el 15, por lo que tenemos que restarle 16. Por lo tanto, la respuesta obtenida será 1D, sistema hexadecimal. Ahora haremos una operación más complicada. A más 2 es igual a 12. 12 corresponde a C.